Oye, tal parece que esta triste historia de los normalistas desaparecidos no va a terminar. Una cuenta gotas sí, está resolviéndose. Pero lo que ya se resolvió, la aparición de uno de los 43, solo uno, está teniendo muchos problemas porque ahora están diciendo que los restos no fueron encontrados ahí, que se los llevaron ahí y que de ahí los recogieron, pero que en realidad no fue así. Tuvo que salir el procurador a decir que hay pruebas claras de que ahí hubo un proceso de incineración. Lo que tú has señalado, que no hay huellas, él dice que sí hay pruebas de todo eso, porque ya se extendió, ya familiares de Alexander dijeron que las autoridades les tienen que aclarar en dónde estaban realmente los restos de su hijo y piden un enfrentamiento con José Luis Abarca para que les diga en realidad lo que pasó. Y ahora señalan, después de tantos días de que fue detenido, señala el propio procurador que cuando detuvieron a Abarca ya tenía preparada su declaración y que la tenía pegada en un folder. Como que no, ellos la tienen, lo detuvieron y ellos la tienen. Porque recuerden que los abogados de José Luis Abarca se niegan a hacer la declaración oficial ante el Ministerio Público y piden un plazo para que declare. Pues ya se ha de haber cumplido, ¿no? Sí. Y según lo que señala el procurador ayer, hizo su declaración, pero él ya sabía, según esto, lo que iba a decir, que ya lo tenía por escrito. Ojalá y algún día sepamos, se les ocurra a la autoridad pensar que quizá la opinión pública le interese eso. Pero también toda la línea de mando, ¿dónde está el jefe de policía, el jefe de seguridad? Ahí está la clave. Y ahí sí, él sabe dónde están, sabe qué pasó. Después de que Austria envía los resultados del análisis de estos restos, parecía que se iba a mantener ya un ambiente de mayor credibilidad entre los familiares de los normalistas. Y al parecer no, como que este asunto se abre un poquito el agua, se aclara la situación y de repente se vuelve a empantanarse, algo vuelve a ensuciar el asunto. Pues sí, es la cerrazón de la autoridad de señalar que fueron incinerados ahí en el basurero, siendo que desde el primer día que se visitó eso no había ningún indicio de que ahí hubiera habido algún fuego. Ayer Murillo Karam, contrario a lo que tú señalas, dijo, al grupo de personas las quemaron los Guerreros Unidos. Hubo un incendio bastante prolongado y serio. Tenemos las pruebas contundentes, no hay la menor duda. No se han publicado, además, las visitas al lugar, las fotografías que ellos mismos han dado a conocer del lugar, no revelan que haya habido ningún incendio. Dice que lo dijo, estas son palabras del procurador. Hay una serie de evidencias que se ligan y que hacen muy claro el hecho de que ahí, en Cocula, había un grupo de estudiantes, no uno, sino un grupo. El número, sí, creo que no lo vamos a poder precisar nunca, pero había ahí un grupo de estudiantes. Después de revelar el modus operandi que emplearon los victimarios, dicen que no es nuevo y que ha sido utilizado en diversas ocasiones por el cártel de los Zetas. El procurador detalló que se tienen las declaraciones de los que participaron, quienes refirieron cómo fueron removidas las cenizas
y triturados los restos, así como arrojados nuevamente al río. Para mí eso es un hecho. Lo difícil era determinar si ahí habían estado los estudiantes o fueron llevados de otro lugar. El caso es que tenemos una serie de dudas al respecto por todas las declaraciones y los comentarios que han hecho personas que tienen amplios conocimientos sobre incineración y los resultados que se obtienen de una de ellas. Y eso no te permite creer al 100% lo que te dicen. Luego dice, es un método habitual de los guerreros, deshacerse de las personas. No es verdad. Mataban a las personas y las enterraban en fosas. Ese es el método habitual. No hay ningún antecedente de que haya habido otros incineramientos. ¿Por qué? Porque no lo necesitaban. Incineras algo cuando lo quieres desaparecer, sí, para que no te culpen. Pero a la delincuencia organizada no ha tenido límites en dejar cuerpos por toda la República, ¿no? Que resulta muy sospechoso o desconcertante el por qué incinerarlos a tantos. No como hay, que hubiera una razón. Mucha rabia, sadismo, bestialidad, no sé cómo llamarle. Desde luego lo deseado era que no los hubieran matado. Pero una fosa, pues, 10 fosas, 20, las que tuvieran que abrir. Y no una muerte así, un incineramiento colectivo. Abrir fosas no les ha costado trabajo, ¿no? Nada. Mira, no abras fosa, dejen los cuerpos ahí, ya están muertos, ya. Pero la bestialidad de apilarlos, de quemarlos, de rociarles. Algunos ya iban muertos, según el dicho de los detenidos, que iban 2 ya muertos. ¿Por qué iban muertos? ¿Desde dónde? ¿Quién los mató? ¿Qué pasó? Y la incertidumbre de, como padres de familia, de no saber si el deseo es que estén vivos, pero te resulta inconcebible como madre pensar que tu hijo es ese montón de cenizas o 3 huesos. Es terrible. Cuando se muere un familiar cercano de edad avanzada o de tu misma edad, tu pareja, tus padres, dices, bueno, es parte del ciclo de nacer, el morir, y se cumplió, se hizo, se tornó. Pero cuando un hijo fallece o desaparece de esta forma, cuando lo esperado es que los padres mueran antes y los hijos nos entierren, y aquí ni siquiera puedes enterrar a tu hijo, y las noches se te hacen eternas pensando en dónde estás, y que me digan que esos huesitos, 5 huesitos, es mi hijo. ¿A quién mato? ¿A quién le reclamo? ¿Con quién me enojo? ¿A quién le grito mi desesperación como madre? ¿A quién? Si nadie me escucha. Parte de la declaración que dieron los detenidos en la primera vez que se dio lo que nos explicaba Karam, se comentó que después de incinerarlos trituraron los huesos, pero de muchos. Sí, lo acabamos de decir. Y que, o sea, algo lo que se me hace increíble es que nada más hayan encontrado compatibilidad con uno, siendo que se supone que metieron muchos, ¿no? Lo mencionó el día de ayer. Fueron triturados y fueron arrojados en diferentes sitios. Por eso no hay más. También señaló el procurador Murillo Karam que José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y su esposa tenían preparada su declaración por si la policía los detenía e interrogaba. El abogado de la Nación agregó, en el momento de su detención había un papel pegado en una carpeta, con lo que nos dijo, tenían preparado lo que iban a declarar.
en una entrevista que tuvo ayer el procurador Murillo, dice que está a punto de concluir el término de arraigo para María de los Ángeles Pineda Villa, pero que no hay ninguna posibilidad después de las investigaciones de que sea puesta en libertad. Así que con los elementos de prueba que tienen, no va a quedar impune y tendrá que purgar una pena después de un juicio. Pues esto es lo que resulta después de haber encontrado, de acuerdo a la Universidad de Innsbruck, las coincidencias en el ADN de Alexander con su familia. Y también habló, relacionado con este asunto, el secretario de Gobernación, porque están exigiendo al gobierno que con esto no se dé carpetazo al asunto de los 43 desaparecidos. No lo podría hacer de ninguna manera el gobierno, porque la demanda no es de los 43 familiares, es una demanda nacional. Internacional, exacto. Sí, no, y sería un grave error el que al término del tiempo de arraigo de esta señora no se le pudiera sostener una acusación. De ahí la importancia de que haya estado arraigada para poder integrar bien el expediente, porque además ella creo que sí procedió su amparo, ¿no? ¿O no? Tiene un amparo. Creo que sí procedió y por eso no estaba totalmente integrado. No procedieron los amparos, no, pero por eso está arraigada. Había que integrar el expediente sin ninguna falla para que sus abogados no encuentren alguna incisión donde se puedan. Sí, porque por eso la arraigan, Dora. Claro. Porque no tienen los elementos necesarios para un auto de formal prisión. Y sería una tontería terrible, sería espantoso que la Procuraduría fallara en ese sentido y que esta mujer quedara libre. No se lo comen. Sí, porque no sé, en el momento de la detención no habría las pruebas contundentes para hacer un auto de formal prisión. Entonces la arraigan para tener el tiempo suficiente e integrar una acusación de la cual no pueda eludir su responsabilidad. Bien sostenida, claro. Pero no, al parecer ningún juez se jugó el hecho de dar un amparo a ninguno de los dos. Bueno, más les vale. Y el secretario de Gobernación señaló que se va a castigar a los culpables, que esa es la voluntad del gobierno de México y que efectivamente los estudios realizados por la Universidad de Innsbruck señalan como Alexander Mora, que los restos analizados son de él, pero expresó que el gobierno federal está en plena solidaridad con los familiares de todos los estudiantes y que de ninguna manera se tiene previsto suspender las investigaciones correspondientes. Así que no hay, porque ya que desde ayer se ha estado marcando la indignación. Desde luego yo entiendo que el papá de Alexander debe estar muy enojado. Todo lo que tú señalaste de cómo esta bolsita es mi hijo, pues, debe ser terrible. Y él está exigiendo una serie de cosas que son por las que tanto el procurador de la República y el secretario de Gobernación pues han tenido que salir y dar la cara y decir que ni se va a dar carpetazo al asunto, que no hubo mal manejo de las pruebas, pero eso lo pueden sostener con fotografías o con lo que esté asentado en las investigaciones, ¿no, Mario? Pues sí, porque no es una víctima. Y no creo que le hayan hecho un recipiente para sus restos, nada más para él. No, son 40 y tantas que tienen que estar en algún lado. Así es. Y tendrán que aparecer. Es una exigencia ya. Claro, y si es cierto que ahí se incineraron, debe haber estratos de centímetros de ancho de material quemado.
Pero, perdón, pero volvemos a lo mismo. Llovió mucho. No le hace. Se conserva algo que... Sí, porque pues, digo, si estuviera una ladera eso y se fuera... No, pues, ahí ya se no. queda, se asienta. Se asienta. Debe haber estratos de varios centímetros de ancho de madera y restos quemados. Óseos. Dicen los investigadores de la Universidad de Innsbruck que puede tardar hasta otros 3 meses el análisis de los restos que fueron entregados por parte de la PGR. Este Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck es un equipo especializado y ellos se encargarán de realizar todas las pruebas necesarias para identificar los restos óseos y dientes que fueron enviados desde México. Tienen gran prestigio estos investigadores y sus pruebas son de altísimo nivel y sumamente precisas en sus resultados. Pues sí, ojalá y de veras entre los demás restos haya vestigios de más de los desaparecidos. Según lo que ellos hacen, es un estudio de ADN nuclear y mitocondrial que llega a las partes prácticamente invisibles de una célula. Sí, hay 2 tipos de ADN, el normal, el nuclear y el mitocondrial. El mitocondrial es el que se hereda exclusivamente por línea materna y está en un organelo de la célula. Entonces puede precisarse con mucha claridad el linaje de la persona, porque no está mezclado. Bueno, ya aquí lo habíamos comentado, que con los peritajes que se pueden realizar tanto por los especialistas mexicanos como por los argentinos, no se llega al detalle. Con estos estudios que realizan los argentinos y los mexicanos, pues no se puede encontrar ninguna información. Sin embargo, en la Universidad de Innsbruck sí pueden lograr ir más al detalle, a partes más minúsculas de los restos que entregaron. Por eso se solicitó el apoyo de esta universidad y que se les pidió que siguieran, pero al mismo tiempo la Procuraduría declaró que va a continuar la búsqueda en tanto no se tengan resultados. Claro. En este momento, bueno, pues ya no se buscará a Alexander, pero se buscará a los otros 42 alumnos según el dicho de la Procuraduría. Uh-huh.